Muy buenos días para todos. Como docentes de básica primaria nos hemos estado haciendo esta pregunta. ¿Será que el currículo de nuestra institución realmente está ajustado para cubrir las necesidades e intereses de los estudiantes que llegan a nuestra aula o son para un estudiante que no existe? Las doctorantes de Orlinivá Murtado, Alomía y Jessicarina Granja, basado precisamente en esta interrogante, entonces hacemos esta propuesta de innovación curricular en la institución educativa José María Cabal de Buenaventura, posibilidad frente a los intereses de los estudiantes y las necesidades del contexto, enmarcada para la materia de innovación curricular, dirigida por la doctora María del Carmen Velero Valverde. Y para poder entender esta propuesta, entonces vamos a empezar explicando cuál es nuestro propósito, cómo es que está articulado todo este proceso. Entonces, estamos considerando que debemos tener un currículo pertinente, inclusivo y resiliente que forme para la vida en un territorio afropacífico. Y para eso entonces hemos estructurado 3 columnas. La primera columna entonces está enfocada en las fuentes del currículo, es decir, de dónde viene eso que nosotros enseñamos, y consideramos que hay 5 aspectos. Por un lado, hay que tener en cuenta el contexto afropacífico, los saberes comunitarios, la normativa nacional no se puede desligar, los intereses del estudiante y las disciplinas académicas. En una segunda columna tenemos los principios orientadores, entonces tenemos la pertenencia cultural, flexibilidad, inclusión a partir del DUA y el PIA, aprendizaje significativo y la justicia epistémica que deben trabajar en conjunto. Y finalmente entonces están los ejes de innovación, entonces tenemos la educación integrada, que es el eje pues articulador, el diseño curricular flexible a partir del DUA, una pedagogía de emergencia para poder garantizar la continuidad académica, la innovación socioemocional y la formación en competencias del siglo XXI. Lo que el mapa entonces muestra es que una innovación curricular no es solamente agregar una tarea más al plan de estudios, sino que es repensar de manera articulada de dónde viene eso que nosotros enseñamos, cuáles son esos principios orientadores y cómo eso se integra o se articula con la práctica pedagógica cotidiana. En la diapositiva anterior entonces hablábamos de 5 fuentes curriculares en la institución educativa José María Cabal, y pues 3 de ellas son prácticamente que reconocidas o resaltadas, creería yo que en la mayoría de las instituciones educativas. Entonces, dentro de esas tenemos la normatividad nacional, entonces tenemos los estándares básicos de competencia, los derechos de aprendizaje, el decreto 1421, que son los que dan como las directrices universales para las instituciones colombianas. Pero también tenemos el marco de la educación. Entonces hay unas que son específicamente para aquellas que están en territorios educativos. Y dentro de esas tenemos la Ley 70 y el Decreto 804. Pero asimismo están las disciplinas académicas, que son pues las que dicen qué es lo que va dentro del currículo. Sin embargo, hay 2 fuentes que realmente son subvaloradas, como son la de los intereses de los estudiantes y su contexto. Es por eso que esta propuesta de innovación curricular busca elevar el estatus de esas 2 fuentes hasta poder nivelarlas o igualarlas a las de las normativas y las disciplinarias, reconociendo que todas son indispensables para poder construir un currículo pertinente, inclusivo y transformador. ¿Por qué insistimos tanto en los intereses de los niños y en el contexto? Porque siguiendo a Pinar, el aprendizaje genuino no parte de la materia abstracta, sino de la experiencia concreta de quien aprende. En Buenaventura eso significa que el manglar, los ríos, la música del Pacífico y las historias comunitarias no son un decorado, sino contenido curricular. Y el contexto de vulnerabilidad y violencia que viven muchos de nuestros estudiantes tampoco es un obstáculo al currículo. Como señala Mena García en el 2019, el territorio tiene estatuto epistemológico propio. Incorporarlo es un acto pedagógico y también político. Retos y ejes de innovación. La propuesta responde a 4 retos concretos identificados en el análisis previo. La tensión entre formación para la vida y transmisión de contenidos la atendemos con los ejes 1 y 3, saberes etnoeducativos integrados y competencias del siglo XIX. La rigidez curricular frente a la diversidad del aula con el eje 2, el DUA como principio de diseño desde el inicio, no como parche. Los obstáculos de la inclusión articulando los ejes 1 y 2 y la fragilidad
ante emergencias, que la pandemia nos mostró con dureza en Buenaventura. Con el eje 4, un currículo resiliente que funcione con o sin conectividad. Modelo educativo actual. ¿Atiende el modelo actual las necesidades del siglo XXI? La respuesta honesta es de manera parcial e inconsistente. La institución tiene fortalezas reales. Su marco etnoeducativo es un activo que pocas instituciones poseen, pero la práctica cotidiana sigue reproduciendo el modelo transmisivo. El modelo funciona bien en condiciones estables y homogéneas, pero resulta frágil ante la diversidad, la emergencia y el cambio. Ahí están los puntos de entrada para transformar. Conclusiones. Concluimos con una convicción. La innovación curricular sostenible no ocurre en los documentos, ocurre en las culturas escolares, como documenta Castillo Guzmán en el 2016. Las políticas etnoeducativas sin formación docente sostenida tienden a quedarse en el papel. Por eso cualquier transformación real debe ir acompañada de formación, acompañamiento y voluntad institucional. El currículo puede ser parte de la solución, pero solo si lo pensamos como lo que realmente es. Es una decisión ética y política sobre quién tiene derecho a qué tipo de conocimientos tiene. Muchas gracias. Por aquí les dejamos nuestras referencias en quienes basamos nuestro trabajo.